Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en las tripas del ordenador, pero no para ver el hardware, ¿no? No, vamos a algo mucho más profundo, ¿verdad? A la lógica que hay detrás. Mucho más. A la arquitectura invisible que decide dónde va cada foto, cada documento, todo. Es que es como pasar de ser solo conductor a entender un poco de mecánica. No es que lo necesites todos los días, pero te da una comprensión Totalmente distinta. totalmente. Y para guiarnos tenemos un documento técnico bastante denso sobre sistemas operativos. Y nos vamos a centrar en un capítulo, el capítulo 2. Ajá. La misión es desmitificar cómo se guardan los datos, entender por qué un disco duro no es un cajón donde tiras las cosas, sino como una biblioteca súper organizada. Exacto. Y ese capítulo 2 se enfoca en tres pilares. Primero, los sistemas de archivos, los famosos FAT y NTFS. Vale. Luego, cómo se divide el espacio físico, lo que llamamos particiones. Y tercero, la herramienta que usamos todos para movernos por ahí, el explorador de archivos. Entender cómo se conectan esos tres puntos es la clave. Pues empecemos por el principio, por las reglas de esa biblioteca. El documento habla mucho de FAT y NTFS. Suenan súper técnicos, pero por lo que dices, son la base de todo. Has usado la palabra perfecta. Son las reglas. Un sistema de archivos es el conjunto de normas que le dice al ordenador cómo nombrar un archivo, dónde guardarlo físicamente y sobre todo cómo encontrarlo después. O sea que sin eso, un disco duro sería un caos de unos y ceros. Inútil. Completamente inútil. Me gusta la analogía de la biblioteca. Entonces, FAT y NTFS serían dos sistemas de catalogación diferentes, como el sistema DUI contra otro más moderno o algo así. Esa es una forma genial de verlo, sí. Y siguiendo con eso, NTFS sería como una biblioteca universitaria moderna, ¿sabes? Con control de acceso, cámaras de seguridad, un registro de quién saca cada libro. Vale, muy seguro todo. Mientras que FAT es más, pues como una pequeña librería de barrio. Entra quien quiere, coge lo que quiere, se basa en la confianza. Es mucho más sencilla y universal. Para. Explícame eso. Si tenemos la opción moderna y súper segura, ¿por qué sigue existiendo esa librería de barrio? Pues por una razón que el documento subraya y que es fundamental. La compatibilidad. La compatibilidad. Universal. FAT, que viene de File Allocation Table, es un sistema veterano, muy simple, y esa simplicidad hace que sea el idioma común del almacenamiento que quitas y pones. Claro. Tu cámara de fotos, la tele, el equipo de música del coche, la consola. Casi cualquier cacharro con un puerto USB va a entender FAT. Es el estándar para que todo funcione con todo. Ah, ya lo pillo. Es el mínimo común denominador que todos los fabricantes meten en sus aparatos. Pero, a ver, esa simplicidad tendrá un precio, ¿no? Desde luego. Y el documento señala dos limitaciones que son cruciales. La primera, y la más famosa, es el tamaño máximo de archivo. En las versiones más comunes, como FAT32, no puedes guardar un único archivo que ocupe más de 4 gigabytes. Un momento. Aquí está mi momento ajá. Esa es la razón. Por eso a veces he intentado copiar un vídeo o una peli en HD a un pendrive con espacio de sobra y me decía que no. No es un error, es que el pendrive usaba FAT y el archivo era demasiado grande. Has dado en el clavo. Es una de las frustraciones más típicas, y la gente cree que el pendrive está roto o algo. Claro, y no, es una limitación de su diseño. Y la otra gran limitación es la seguridad. En un sistema FAT no existen los permisos. No puedes decir, este archivo solo lo lee esta persona. Es o todo o nada. Entendido. Venga, pues pasemos a la biblioteca moderna. NTFS, New Technology File System. El estándar de Windows, según el documento. ¿Qué lo hace tan superior? Aquí la cosa se pone interesante. La fuente destaca varias cosas. La primera, obviamente, es la seguridad. Con NTFS, cada archivo, cada carpeta, tiene su propia lista de control de acceso. Puedes definir con una precisión increíble quién puede hacer qué. Pero eso suena muy de empresa, muy corporativo. ¿Para un usuario en casa realmente tiene utilidad? Muchísima. Y es algo que a menudo no se valora. Es la razón por la que en un ordenador familiar puedes crear una cuenta para tus hijos que no les permita borrar tus programas de trabajo, por ejemplo. Ah, claro. Protege los propios archivos del sistema operativo, para que no los borres sin querer y dejes el ordenador frito.
Vale, eso sí que es una ventaja que se ve. ¿Y qué más? El documento menciona otras dos. Una es la compresión. Puedes marcar una carpeta para que todo lo que guardes ahí se comprima solo, ahorrando espacio sin que tú hagas nada. Y la más importante, creo yo, para la integridad de los datos, la recuperación. Recuperación. Sí, NTFS usa un sistema de journaling, un registro. Antes de hacer nada, como mover un archivo, lo apunta en ese registro. Si se va a la luz a mitad de la operación, al volver a arrancar, el sistema lee el registro, ve que la operación se quedó a medias y la deshace para evitar que el archivo se corrompa. Es muchísimo más robusto. Queda clarísimo. NTFS para los discos de dentro del ordenador y FAT para los pendrives y tarjetas que movemos de un sitio a otro. Siempre que no vayas a mover archivos gigantes. Sí. Vale. Si el sistema de archivos son las reglas, me pregunto cómo decide el ordenador si los libros del sistema operativo van en la misma estantería que mis fotos. ¿Se pueden separar aunque estén en el mismo disco físico? Esa pregunta nos lleva de cabeza al segundo pilar del documento, las particiones. Y tu analogía de las estanterías es perfecta. Particionar un disco es justo eso, crear muros invisibles dentro de un mismo almacén. O sea que, a ver si lo he entendido bien. Cuando veo en mi ordenador el disco C y el disco D, es posible que no sean dos discos duros físicos. Es que en la mayoría de los casos no lo son. Anda. Son dos trozos del mismo. Son dos particiones del mismo disco. Exacto. El sistema operativo las trata como si fueran unidades totalmente independientes, cada una con su letra y podrían tener hasta un sistema de archivos diferente. Entiendo la ventaja, pero ¿no es una práctica un poco antigua? Hoy con las copias en la nube, las herramientas de restauración de Windows, ¿de verdad sigue siendo tan importante tener una partición para los datos? Es una muy buena pregunta. Es verdad que las herramientas han mejorado una barbaridad, pero la lógica de separar sigue siendo muy sólida. Por organización y protección, como dice la fuente. A ver, imagina que el sistema operativo se corrompe y tienes que reinstalar Windows desde cero. Puedes formatear la partición C, con total tranquilidad sabiendo que tus documentos, tus fotos, todo lo que tienes en D, no se toca. Es una separación limpia. Es como no guardar los papeles del seguro del coche dentro del coche. Exacto, esa es la idea. Pero hay más. También por rendimiento. El disco del sistema operativo está todo el rato leyendo y escribiendo archivos pequeños. Separar esa actividad de tus archivos grandes, como películas, ayuda a que todo vaya más fluido. Tiene sentido. Y el documento dice que hay una herramienta para crear estas estanterías, ¿verdad? Sí, se llama administración de discos. Es una utilidad de Windows que te da el control. El texto lo explica bien. Puedes crear particiones nuevas, eliminarlas y algo muy útil, cambiar su tamaño. Ah, eso es interesante. Se te queda pequeño y en D te sobra espacio, a veces puedes encoger D para ampliar C. Y aquí es donde se une con lo de antes. Al crear la partición, la tienes que formatear, y ahí es cuando eliges su sistema de archivos, NTFS o FAT. Para los más técnicos, el documento dice que se accede con el comando diskmgmt.msc. Vale, ya tenemos las reglas NTFS y las estanterías, las particiones, pero nos falta la forma de ver los libros y moverlos. Supongo que aquí entra el explorador de archivos. El que usamos todos los días sin pensar. Eso. Siempre lo he visto como una simple ventana, pero el documento lo llama la herramienta gráfica principal. ¿Qué poder oculto tiene que no estoy viendo? Su poder es ser ese traductor. El explorador de archivos coge toda esa complejidad de la que hemos hablado, la estructura de NTFS, las particiones, y la convierte en algo que entendemos. Iconos, carpetas, archivos. Nos humaniza el almacenamiento. Pero el documento insiste en que no todos los archivos que vemos ahí son iguales. Distingue entre los del sistema y los del usuario. Y esa es una de las lecciones más importantes del capítulo, sí. Los archivos del usuario son los nuestros. Documentos, música. Podemos hacer con ellos lo que queramos. Pero el sistema operativo tiene sus propios archivos, sus órganos vitales, que necesita para arrancar, para funcionar. Y esos mejor no tocarlos. Aquí el documento lanza una advertencia muy seria. Tocar o borrar esos ficheros puede provocar fallos catastróficos. Por eso muchos están ocultos por defecto. La clásica regla de si no sabes lo que es, no lo toques. Absolutamente. De hecho, te cuento una anécdota rápida.
Recuerdo una vez, hace muchísimos años, cuando empezaba a trastear, que intenté limpiar el disco C y borré un archivo .dll que me sonó raro. Uf, mal asunto. El ordenador no podía arrancar. Tuve que reinstalarlo todo. Fue una lección sobre los archivos de sistema que aprendí por las malas. El explorador te da las llaves, pero hay puertas que es mejor no abrir. Una lección muy gráfica, sí. Aparte de advertir, el documento también formaliza las operaciones básicas que hacemos, como arrastrar y soltar. Sí, las clasifica en 3 grupos. La creación, hacer carpetas nuevas o archivos. El segundo es copiar y mover. Y aquí hay un detalle curioso. Mover un archivo dentro de la misma partición es instantáneo, porque solo cambia una referencia en el índice. Ah, Pero moverlo a otra partición es en realidad un copiar y luego borrar, por eso tarda más. claro, tiene lógica. Y la tercera es la eliminación, y ahí entra la papelera de reciclaje. Un icono cultural casi, y el documento la describe como un mecanismo de seguridad. Cuando tiras algo a la papelera, no lo estás borrando. El sistema solo lo mueve a una carpeta oculta especial. Es como una sala de espera. Exacto. No desaparece de verdad hasta que vacías la papelera. Es una segunda oportunidad, un colchón contra los errores. Es curioso cómo algo tan intuitivo como ese icono se basa en una operación lógica tan específica. Pues creo que el viaje ha sido revelador. Hemos ido desde la base, las reglas de NTFS, hemos subido a las estanterías de las particiones y hemos acabado en el mostrador de la biblioteca con el explorador de archivos. Ha quedado a la vista toda esa lógica oculta. Y el valor práctico de entender esto es enorme. Desmitifica problemas como el límite de los 4 gigas, explica por qué vemos un disco C y D, te da una comprensión mucho más profunda de por qué tu equipo hace lo que hace. Sin duda. Te da más control y menos sensación de que el ordenador es una caja mágica impredecible. Y fíjate, ya para terminar, me surge una idea releyendo todo esto. A ver. El documento, claro, describe este mundo súper jerárquico, ¿no? Carpetas, subcarpetas. La típica estructura de árbol. Un tronco, ramas, hojas. Es un modelo mental que llevamos usando décadas. Sí, es la forma en la que pensamos. Pero si lo piensas, con las herramientas de hoy, las búsquedas que encuentran cualquier cosa al instante, el uso de etiquetas o tags y sobre todo la nube, donde todo es mucho más fluido, cabe preguntarse si esta estructura de árbol sigue siendo el método más eficaz para encontrar nuestra información, o si es un legado, una herencia de una forma de pensar más antigua que las nuevas tecnologías ya están empezando a superar.